las gracias a todos los que pudieron llegar a la casa del Señor hoy. Hoy podemos traer nuestra ofrenda, nuestra alabanza al Señor en todo tipo de circunstancias, situación. Hermano, yo quiero decirte esta mañana, casi ya mismo, ¿verdad? Algunos puede ser que estén pensando en el almuerzo, otros puede ser que estén pensando en alguna otra situación o circunstancia, pero yo te digo en esta mañana que te goces en la presencia del Señor. Que te goces en la presencia del Señor. Y muchas veces para gozarnos en la presencia del Señor tenemos que disfrutar la grandeza de Dios, disfrutar la grandeza de su palabra, disfrutar quién Él es. ¿Alguien dice amén? Disfrutar de un Dios grande que le servimos. Y yo quiero hablar en esta mañana de un tema que tengo en mi corazón hace unos cuantos días, pero no lo pude elaborar hasta ayer, meditando en situaciones que he visto en este tiempo, en esta temporada de pandemia, pero que también aplica a diferentes situaciones o circunstancias a las cuales nos enfrentamos como iglesia, como creyentes. La iglesia tiene un dilema, y el dilema que tiene la iglesia del Señor, y cuando estoy hablando de iglesia me refiero a cada uno de ustedes, el dilema que tenemos, escucha bien, es permanecer firme en una era donde se le da culto a las emociones. Permanecer firme en una era, en un tiempo donde expresar las emociones son la mayor virtud, y ser seres emocionales se ha elevado por encima de ser seres de razón y de ser seres de principios y convicciones. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser creyentes centrados, balanceados, a ser creyentes que aman a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice que adoremos al Señor con toda nuestra mente. Jesús dijo con todas nuestras fuerzas. Jesús recalcó con todo nuestro corazón. Jesús dijo con toda nuestra alma, adoremos al Señor. ¿Cuántos saben que Jesús dijo eso? Jesús dijo que todo nuestro ser tiene que estar involucrado en nuestro culto a Dios, todo nuestro ser. Pero el reto que tenemos específicamente en este tiempo, donde se le da culto a las emociones, es permanecer firme en un siglo, en una era donde las personas más emocionales son las personas más supuestamente genuinas, son las personas más reales, son las personas que más disfrutan el momento. Y tenemos que tener cuidado porque en muchas ocasiones vivimos presos de las emociones. No solamente eso, sino que muchas veces nuestra obediencia está dictada por nuestro estado emocional. Escucha bien, muchas veces nuestra obediencia está dependiendo de cómo yo me sienta. Y yo quiero decirte algo, Jesús mostró sus emociones. Jesús mostró sus emociones. Jesús mostró en muchas ocasiones cómo Él se sentía. La Biblia habla alrededor en 24 ocasiones, eventos específicos y únicos, donde las emociones de Jesús se registran. De esos 24 casos, 7 veces Jesús se movió a compasión. De esos 24 casos, otros 4, Jesús expresó dolor. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, cuántas veces quise arrullarte, cuántas veces quise tenerte en mis manos, pero tú no quisiste. Jesús también expresó gratitud. Jesús también expresó ira. ¿Se acuerdan cuando Jesús tumbó las mesas de los mercaderes del templo que estaban vendiendo los sacrificios a un costo irracional, ilógico, fuera de los mandamientos del Señor? Jesús también expresó amor. Jesús también expresó alegría.
Jesús se gozaba con la alabanza de los niños. Jesús también expresó muchas ocasiones la capacidad de entender las emociones de los demás. Jesús era lo que se conocería en este tiempo como alguien bien empático. Pero la meta de nuestra vida como creyentes no es ser los más empáticos. La meta de nuestra vida como creyentes es ser lo más obediente posible. Y la meta de nuestra vida como creyente es poder ser firme en una era donde se da culto a las emociones. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por la manera en que nos sentimos? Esa es una de las mentiras de este tiempo. Escucha bien, hermano. Una de las mentiras de este tiempo es que el objetivo supremo es sentir, es experimentar, es tratar de percibir el amar, pero se ha olvidado la verdad, se ha olvidado la razón. Yo te digo que ambas son necesarias. Las emociones sirven un rol, tienen un rol. Las emociones me permiten a mí interpretar el mundo, interpretar a mi hermano, a mi hermana, interpretar sus gestos en su rostro, que la gente interpreta los míos cuando estoy contento, cuando estoy triste. Las emociones, inclusive aquellas que no se exteriorizan, son tan importantes que aquellos que no muestran y que no enseñan sus emociones cuando están tristes o cuando están gozosos, son aquellos que reprimen y también tienen problemas a largo plazo de tener situaciones de salud mental, porque estamos diseñados para expresar emociones. Yo no estoy diciendo con lo que estoy hablando en esta mañana que no podemos expresar las emociones. Las emociones son demasiado importantes. Jesús mostró emociones, pero la mentira de este tiempo es que el objetivo supremo de la vida es yo poder expresarme cómo yo me siento y poder actuar en base a cómo estén mis emociones en el día de hoy. Y por eso es que muchos de ustedes están en una montaña rusa. Están en una montaña rusa emocional y espiritual, porque el culto de nosotros en muchas ocasiones depende de las emociones del día. Y el día que nos sentimos contentos, que nos levantamos bien, el día que las cosas están bien en nuestro hogar, el día que las cosas están bien en nuestra familia, el día que no hay problema con el pastor o con algún hermano de la iglesia, en ese día puedo darle culto a Dios. El día cuando llegó el cheque, el día de cobro, ese día decimos gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que sí? Pero el día de la escasez, el día cuando hay una dificultad en la casa, cuando hay una diferencia con un hermano, con un familiar, con un cónyuge, el día donde la relación de los padres y los hijos no está tan bien porque hubo quizás algún momento de disciplina o de reflexión profunda, como decía. Hay gente que dice, vamos a reflexionar profundamente en lo que estás haciendo, para no decir disciplina. Pero en ese día, ¿cómo vamos a adorar al Señor? En ese día, ¿cómo va a ser nuestro culto al Señor? La mayor virtud no es expresar lo que siento, hermano. La gente no es mejor que otra por cuán libres sean con sus emociones. Al contrario, la mayor virtud siempre será la verdad y siempre será el evangelio por encima de las emociones. Las emociones tienen un rol. Es importante expresar lo que yo siento. Es importante entender el desánimo, el miedo, el temor que puedo sentir. Es importante entender de dónde viene, por qué se apoderan de nosotros, por qué hay veces no queremos venir a la iglesia, por qué hay veces que no queremos hablar con nadie. Es importante que tú entiendas por qué te sientes así. Pero la base de tu vida, el objetivo supremo, no es que tú entiendas cómo tú te sientes. El objetivo supremo de la vida es que tú veas a Cristo, puedas tomar tu cruz y seguirlo cada día. Porque la obediencia es más importante que la emoción. ¿Alguien dice amén? No toquen bocina, pero dar una alabanza al Señor y darle gloria a Dios y aleluya, si esto te aplica. Vivimos en una era donde le damos culto a las emociones. Vivimos en una era donde muchas veces
Dios hace que pasemos por momentos difíciles y experimentemos emociones que muchas veces no queremos experimentar, como soledad, como tristeza, como agonía, como dolor, para que entendamos que hacer su voluntad es más importante que cualquier otra cosa. Y yo quiero llevarlo a 3 dilemas que tenemos que resolver en nosotros, 3 dilemas que vienen cuando le damos culto a las emociones. ¿Me están escuchando bien? En Lucas 22, usted busca su Biblia, Lucas 22, versículo 39. Dice la palabra que Jesús se fue al monte a orar. Y dice que saliendo se fue al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron, iban para el culto. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y la Biblia dice que se apartó de ellos a distancia, verso 41. Y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Y se le apareció un ángel del cielo, mira qué tremendo, para fortalecerle. Muchas veces se nos olvida esta frase, porque Lucas es el que la describe. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre cuando caían a la tierra. Versículo 45 dice: cuando se levantó de oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hasta los discípulos estaban tristes, Jesús estaba triste, Jesús estaba en agonía, todo el mundo estaba triste. ¿Se habían fijado de eso? Estaba en el monte de los olivos ahí. Ya los discípulos tenían una idea de que Jesús tenía que morir. Era la noche donde Jesús les advertía que ya no iba a estar con ustedes por mucho tiempo físicamente, que tenía que partir, y todos estaban tristes, estaban apartados. Quizás los discípulos vieron a Jesús en agonía, sollozando, en oración. Jesús les dijo: por favor, oren conmigo, y lo vieron ahí en sus circunstancias. Jesús estaba en un dilema. Jesús hombre estaba en un dilema: o hago mi voluntad, o hago lo que yo deseo, o hago la voluntad del Padre. Si tú no quieres vivir dándole culto a las emociones, tienes que darte cuenta que este dilema tiene que estar resuelto en tu vida cada vez que te enfrentes con él. Es el dilema de la emoción versus el deber. Escucha bien, la emoción versus el deber. La emoción versus la responsabilidad. Este dilema tiene que estar resuelto. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor nos pueden entender. Quizás esas madres de familia que a veces no queremos levantarnos de la cama, o esos padres de familia que a veces no queremos salir a trabajar, pero hay que hacer desayuno, hay que atender a los niños, hay un deber que nos llama, aunque la emoción nos diga otra cosa. Pero lo hacemos porque hay que buscar el pan, hay que buscar un alimento, porque hay que sostener la familia, y tratamos de vivir de una manera donde en la emoción versus el deber siempre tenemos luchas en nuestra mente y en nuestro corazón sobre lo que realmente necesitamos hacer. Va a haber un conflicto en muchas ocasiones entre el deber y la emoción. Y yo te digo en esta mañana que si tú quieres ser un cristiano exitoso, si tú quieres ser un padre exitoso, si tú quieres ser una esposa, un esposo exitoso, si tú quieres ser un creyente exitoso y obediente, el deber va por encima de la emoción. Gracias por 5 amén. El deber va por encima de la emoción. No le damos culto a la emoción. ¿Qué nos dice este pasaje? Que podemos experimentar tristeza, pero aún animar a otros. Que podemos experimentar agonía y aún cumplir con nuestro deber. Nos dice este pasaje que hay cosas que no podremos evitar, pero es mejor estar en la presencia de Dios orando. ¿Qué dice el texto? El texto dice que mientras más se sentía en agonía, Jesús oraba más intensamente.
Entonces nosotros actuamos muchas veces de lo contrario. Cuando viene el conflicto, el dilema entre la emoción y el deber, nosotros lo que queremos hacer es quedarnos en casa. Lo que queremos hacer es huir de la responsabilidad. Lo que queremos hacer es menos iglesia, menos oración, menos palabra. Cuando hay momentos donde nuestras emociones quieren traicionarnos y quieren decirnos que abandonemos nuestro deber, vamos a mirar este pasaje de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mientras más tristeza, mientras más agonía, más presencia de Dios necesito. ¿Me están entendiendo, hermano? Mientras más dolor, mientras más situaciones, más oración. El deber va por encima de la emoción. Ahora, yo quiero decirte que no estoy hablando de manera fatalista, porque aquel que ama a Dios lo disfruta. Aquel que ama a Dios le gusta estar en su presencia. Aquel que ama a Dios le gusta estar con la familia de Dios, con la iglesia del Señor. Aquel que ama a Dios pone siempre su deber como cristiano por encima de la emoción. Hay cosas que no vas a poder evitar y hay emociones que van a llegar a ti, pero yo te voy a decir en el nombre del Señor, las vas a poder manejar. Las vas a poder manejar en la presencia de Dios. Las vas a poder entregar en la presencia de Dios. Las vas a poder dar en la presencia del Señor como ofrenda. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14 dice: hermanos, les rogamos que amonestemos a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Es tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que alentemos a los que tienen poco ánimo. Y eso es lo que hace la presencia del Señor. Ese dilema tienes que resolverlo en tu vida, porque continuamente va a llegar en tu vida de fe, en tu vida de creyente, la emoción versus el deber. El deber es más importante. El congregarse es más importante. Meditaba yo durante 2020 años, quizás un poquito menos. Durante 2000 años la iglesia se ha estado reuniendo bajo persecución. Durante 2000 años la iglesia se ha estado reuniendo en medio de plagas y enfermedades. La peste bubónica que arropó toda Europa. Durante 2000 años la iglesia se ha estado reuniendo con dictadores en diferentes tipos de gobiernos, comunistas, dictadores de derecha, dictadores de izquierda. Durante 2000 años la iglesia se ha estado reuniendo en escasez y en hambrunas, en calores insoportables, bajo lluvias, bajo torrentes. Durante 2000 años la iglesia se ha estado reuniendo y una pandemia va a detener la iglesia del Señor. Hermano, la iglesia del Señor seguirá reuniéndose, porque cuando nos reunimos le acordamos al mundo que Él es nuestro Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, y nos reunimos para gozarnos en su presencia y disfrutar la vida en Cristo que Él nos ha dado, disfrutar el perdón de pecados, disfrutar la salvación, disfrutar la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús desde aquí con nuestros hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El segundo dilema que tienes que resolver en esta era de las emociones, si quieres permanecer firme, el segundo dilema que tienes que resolver es el dilema de la emoción versus la verdad. La emoción versus la verdad. Escucha bien, esto se lo voy a decir con mucho amor. Si estás en las redes sociales, te lo digo con mucho amor. Si estás en tu carro, te lo digo con mucho amor. Si estás dentro de la iglesia, te lo digo con mucho amor. Este dilema de la emoción versus la verdad es un dilema real. El hecho de que tú estés ofendido por algo no quiere decir que estás en lo correcto.
Suena fuerte, ¿verdad? El hecho de que algo te ofenda no quiere decir que porque tú estás ofendido estás en lo correcto. Este es el juego de las emociones. Si yo me ofendo es porque tengo la razón. Eso es una mentira. Hay cosas que nos ofenden y no necesariamente es porque tengamos la razón. El hecho de que sienta que algo no me cae bien o no se siente bien no determina que algo sea verdadero o falso. La verdad no depende de las emociones. La verdad depende de la fe y de la razón. Por eso es que a veces las personas que son bien emocionales chocan con las otras personas que son más racionales, más lógicas, más intelectuales, porque uno quiere vivir y quiere sentir y quiere expresar y el otro quiere entender. Y es bueno porque nos complementamos, tenemos que verlo de esa manera. Pero las emociones a veces nos juegan una mala jugada, porque a veces vamos a recibir cosas que nos confrontan de diferentes personas. A veces vamos a recibir cosas que nos confrontan de líderes espirituales. A veces, joven, vas a escuchar cosas que te confronten de papá y de mamá. A veces vamos a escuchar cosas que nos confrontan de nuestros amigos. Si son verdaderos amigos, nos van a confrontar. Pero la verdad no depende de las emociones. En una ocasión, en Juan capítulo 6, el Evangelio, Jesús comenzó a hablar sobre la necesidad de que comieran su cuerpo y su carne y bebieran su sangre. Y dando a entender Jesús de que era necesario que tuviesen comunión con Él, que se alimentaran de Él. Jesús estaba diciendo: yo soy el maná, yo soy el pan, y ustedes tienen que comerme. Y ese mensaje era nuevo para los discípulos. Y la gente dijo: pero espera, ¿qué es esto que Jesús está diciendo? Que lo comamos, que lo bebamos, no entendemos, esto es algo muy fuerte. Y por ahí fueron los discípulos donde Jesús, en Juan 6:60, fueron los discípulos y le dijeron: Señor, esta palabra es bien dura, ¿cómo la podemos? ¿Quién la puede oír? Esta palabra es bien fuerte, tú estás diciendo algo que quizás no entendemos. Y Jesús les dijo: esta palabra les ofende. Esta palabra les ofende. O sea, tenemos muchas veces un doble estándar con las cosas del Señor. Podemos ver muchas veces en las películas cosas que ofenden al Señor. Podemos ver muchas veces en la música cosas que ofenden al Señor. Podemos hablar en conversaciones con chistes y cosas que no agradan a Dios. Pero cuando el momento que Dios viene y nos confronta, nos sentimos ofendidos y ahora queremos que Jesús cambie la palabra. Y ahora queremos que Jesús cambie la enseñanza. Y queremos que la iglesia cambie la enseñanza. Y que llamemos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Hermano, ese es el dilema de las emociones versus la verdad. Muchas veces nos vamos a ofender. Muchas veces vamos a sentir que queremos hacer otra cosa. Queremos cambiar la verdad, pero la verdad no se puede cambiar. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro: Pedro, bájale. Si tú quieres irte, vete tú también. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Me está escuchando? Y entonces, muchos discípulos sirven por emociones y no por la verdad. Muchos discípulos sirven por emociones y no por la verdad. Y eso es triste. La Biblia dice en Juan capítulo 6 que muchos comenzaron a irse y muchos discípulos lo abandonaron. Pero algunos se quedaron, entre ellos los 12 discípulos. Porque mucha gente servía a Dios por emociones y no por la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Vamos a repetirlo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Repítalo conmigo: yo soy la vida. Tú no puedes venir a Jesús y vivir una vida de mentira, una vida de hipocresía. Cuando venimos a Jesús, nuestra mentira es confrontada. Nos vamos a sentir mal, pero nos vamos a dar cuenta que dentro de ese redarguir, dentro de esa verdad de Dios,
hay una libertad que viene, porque la Biblia dice que si yo conozco la verdad me va a hacer libre. Y no está mal admitir que eres un pecador. Aunque te sientas mal, admite que eres un pecador, porque confiesas tu pecado y dices: Señor, perdóname, Señor, límpiame. Reconoce esa verdad en tu vida y la verdad te va a hacer libre. Hay un conflicto entre la emoción y la verdad en muchas ocasiones. Cuando ese conflicto llega, cuando te sientas ofendido, cuando te sientas demasiado triste, cuando te sientes demasiado en dolor o en agonía, recuérdate que siempre vas a necesitar la verdad. Vas a necesitarte a alguien que te diga: aunque no tengas fuerza, sigue hacia adelante en el Señor. Aunque no tengas fuerza, sigue congregándote. Vas a necesitar un joven amigo que te diga: aunque todo el mundo quiera poner videos y poner cosas que no agraden a Dios, tú vas a hacerlo para la voluntad y para la gloria y la obra del Señor. ¿Te me estás siguiendo, hermano? Hay un culto entre la emoción versus la verdad continuamente, y muchas veces queremos irnos como esos discípulos, pero en realidad debemos quedarnos. Tienes que pensar lo que tú quieres versus lo que tú necesitas. No es lo mismo. Muchas veces yo quiero algo. Quizás yo quiero que todo el mundo me ame, que todo el mundo me acepte, que todo el mundo me ría las gracias, que todo el mundo haga lo que quiera, pero en realidad lo que yo necesito es hacer la voluntad de Dios cada día. Yo necesito la verdad, necesito la palabra de Dios, necesito su presencia. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces quiero lo que mis emociones dictan, pero la verdad es lo que necesito. Necesito la verdad acerca de Dios. Muchas veces necesito que me recuerden que Dios es un Dios de amor, pero también necesito que me recuerden que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de pureza, que Dios es un Dios de gracia y de misericordia, pero que también es un Dios de justicia. Muchas veces necesitamos que nos recuerden este tipo de verdades para no vivir por las emociones, porque el que vive por las emociones, dice la palabra, que es como las olas del mar, inconstante, de doble ánimo, que no termina lo que empieza. Por eso es que muchos de los cristianos no pueden crecer, no podemos terminar lo que empezamos en el Señor. Comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a participar en la semana, decimos: ahora voy a ser consistente los domingos, pero muchas veces se nos hace difícil porque vivimos por emociones. Es el dilema de la emoción versus la verdad. Siempre escoja la verdad por encima de las emociones. Siempre escoja la verdad por encima de las emociones. ¿Sabes por qué? Porque la misma psicología se ha dado cuenta de esto, que cada emoción se nutre de pensamientos. Y muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos derrotados, nos sentimos desanimados, porque hay unos pensamientos, hay unas mentiras que se han apropiado ahí de tu mente y han hecho casetas, están acampando ahí y las dejaste. Y sacaron al barbecue esas mentiras y se quedaron ahí morando en tu mente y en tu corazón por días y días y días. Pero alguien tiene que venirte con la verdad de que el que persevere hasta el final, ese será salvo. La verdad es más importante que el deber. La verdad es más importante que la emoción. Perdón. La verdad es más importante. Lo que quiero versus lo que necesito. Yo necesito la verdad. Y el tercer dilema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este mundo, donde se le da culto a las emociones, en este mundo, es el dilema de la emoción versus la fe. La emoción versus la fe. Continuamente. El creer. El creer. Muchas veces la duda y el temor se apoderan de nuestras vidas.
Usted sabe que dicen que el temor es fe en reversa. ¿Ustedes han escuchado eso? Que el temor es fe en reversa. Sí, el temor es fe en reversa. Porque cuando yo tengo temor, estoy teniendo fe también. Pero estoy teniendo fe de que me va a pasar algo malo. Por eso es que dicen que la duda y el temor es fe en reversa. Porque cuando yo tengo temor, le estoy creyendo una mentira a mi mente y a mi corazón de que van a suceder cosas malas. Y por eso es que el que vive bajo temor no prospera. El que vive bajo duda no prospera, porque siempre está pensando que le va a suceder lo peor. ¿Por qué no podemos creerle al Señor? Este dilema de las emociones es real. Tenemos la opción de creer, la opción de vivir por fe, la opción de esperar de Dios su soberanía, de esperar en Dios en sus contestaciones, en sus promesas, de que mi vida está en sus manos. Esperar en Dios, de que Él es un Dios grande y maravilloso. Continuamente tenemos ese dilema: o creo en temor o creo en Dios. O creo en lo que el enemigo dice, o creo en lo que Dios ha establecido en su palabra. Es el dilema de la emoción versus el creer. Santiago capítulo 1 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Versículo 5. Versículo 6, Santiago 1:6 dice: pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las olas, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Continuamente la onda del mar viene y se va. Viene y se va. Viene y se va. Y hay creyentes que su vida de oración está así: vienen y se va, vienen y se va. Y hay creyentes que su tiempo de palabra con Dios está así: viene y se va, viene y se va. Y hay tiempos que congregándose estamos así: venimos y nos vamos. Venimos por un tiempo y nos vamos por un tiempo, porque tu vida está controlada por la incredulidad, tu vida está controlada por la emoción y somos inconstantes, pero la Biblia dice que este conflicto yo lo tengo gano en Cristo Jesús. Porque si yo pido con fe: Señor, dame una vida espiritual estable y saludable, y todos los días la hago mi oración, la hago mi meta, la hago, y mi tiempo de palabra va a ser con ese objetivo, mi tiempo de creerle al Señor va a ser con esa meta, yo voy a poder disfrutar una vida constante, saludable, espiritual. No sé si me están entendiendo. Esto no dice que no vamos a sentir emociones, no es que vamos a ser inmunes a las emociones. Las emociones te ayudan a interpretar cómo te sientes. Las emociones te ayudan a saber si tienes desánimo, si tienes tristeza, si te sientes solo. Esas emociones son buenas, es bueno expresarlas, es bueno sentirlas, porque sabes lo que tienes que hacer. Lo que no es bueno es dejar que las emociones dicten lo que yo tengo que hacer. Lo que no es bueno dejar es que las emociones controlen mi responsabilidad. Lo que no es bueno dejar es que las emociones hagan de mí una persona que quiera cambiar la verdad por la mentira. Y lo que no es bueno es que dejemos que las emociones me hagan apagar la fe, me hagan apagar el espíritu, me hagan dejar en mi vida espiritual hacia un lado. Jesús lo dijo, la palabra del Señor lo dice. No queramos ser como aquellos que son arrastrados por el viento. ¿Qué dice el versículo 8 de Santiago capítulo 1? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando habla ahí de hombre, se refiere a la mujer, se refiere al hombre.
Porque hay gente que piensa que las emociones, el asunto de las emociones solamente le toca a las mujeres. No, hermano, hay hombres más inconstantes que son un peligro. Te dan una palabra hoy y mañana te dan otra. Te prometen algo y mañana se olvidan de eso. Son inconstantes porque sus emociones los controlan también, pero de otra manera. Hubo una ocasión en Juan capítulo 9 que un padre vino donde Jesús corriendo. Padre, mi hijo tiene un espíritu, tiene un demonio. No habla, no oye. Y este demonio lo coge y lo tira contra el piso. Hemos estado cerca del fuego en fogata y el demonio lo coge y lo tira para la fogata. Hemos estado en el agua, cerca de la playa, y el demonio lo coge y quiere ahogarlo. Y este padre ya estaba desesperado. Como muchas veces nosotros estamos desesperados cuando tenemos luchas espirituales. Como muchas veces estamos desesperados nosotros cuando hay situaciones ¿verdad? De crisis y de tribulaciones y de pruebas. Tenemos que hacer lo que hizo ese padre. Fue donde Jesús. Tenemos que ir donde Jesús. No importa cómo nos sintamos. Aunque estemos luchando contra el mismo diablo, tenemos que ir donde Jesús, porque ahí está la fuerza que necesitamos. Y este padre dice en Juan capítulo 9 que le dijo: te he traído mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Juan 9, versículo 7 en adelante. Y los discípulos se quedaron asombrados. Y Jesús dijo: ay, esta gente incrédula. Ay, esta gente que no cree. Ve, los discípulos se asombraron, pero no creyeron. Aparentemente pensaron: wow, qué difícil. Este milagro va a ser muy difícil para Jesús. Y muchas veces nos creemos esas mentiras y nuestras emociones van decayendo. Ay, mi hijo no se va a convertir, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar. Este milagro es muy difícil para Jesús. Y Jesús dijo: Dios mío, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlo? Qué palabra fuerte de Jesús. Cómo Jesús responde a la incredulidad. Porque muchas veces tenemos luchas en nuestras emociones versus el creer. Y Jesús le preguntó al padre: dime cómo sucede esto. Y el padre le explicó. El punto es que el padre le dijo: por favor, si puedes hacer algo, ten compasión y ayúdame. Y Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Al que cree, todo le es posible, dice la palabra del Señor. Al instante, el versículo 24, el padre del muchacho exclamó y le dijo: creo, Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad. Él reconoció su déficit. Él no fue con mentira donde Jesús. Él reconoció que tenía una cierta déficit de fuerzas para creer. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero ayúdame en incredulidad. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero ayúdame. Porque yo como padre no lo veo con mis ojos. Muchas veces no lo vemos con estos ojos. Como Dios pueda obrar en X o Y circunstancia en nuestra vida. Porque la emoción nos tiene gobernados. Pero cuando la palabra de fe es sembrada en el corazón del creyente, en tu vida y en mi vida, va a venir la emoción, pero no nos va a gobernar la emoción. La emoción va a ser buena para dejarnos saber que somos débiles. La emoción va a ser buena para dejarnos saber que nos va a dar tristeza cuando no pensamos que no fueron las cosas como queríamos. La emoción va a ser buena para dejarnos saber que estamos desanimados y necesitamos fortaleza. Cuando nos sentimos así, vamos a ser como este padre. Este padre corrió a los pies de Jesús. Jesús le dijo: yo puedo sanarlo si tú crees. Este padre le dijo: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Lo ve? Que nunca el mover de Dios se va a basar en la mentira. Oh sí, Señor, yo creo, yo estoy en victoria, qué tremendo. Y tu vida está hecha en pedazos. Y tus adicciones siguen gobernando tu vida.
y tu mente te sigue gobernando de una manera que te aleja del Señor. Él fue con la verdad, Señor, yo creo, pero de verdad ayuda a mi incredulidad, porque para mí es difícil. Y en ese momento la Biblia dice que Jesús vio su corazón y Jesús le dijo al espíritu inmundo: sal de ese muchacho y nunca vuelvas a entrar en él. Y ahí la Biblia dice que ese niño fue sanado, ese jovencito fue sanado espiritualmente y pudo disfrutar la libertad de Jesús, la libertad que solamente da el Señor, la libertad que solamente da Dios. Tú ves, cuando nuestras emociones gobiernan, estamos presos, pero cuando Jesús gobierna, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Hermano, y estos son los 3 dilemas que tenemos que estar pendientes en esta era de las emociones. No necesariamente porque las personas son las más que expresan sus emociones, son las más virtuosas o son las más santas. Porque hay gente que dice, así yo soy, y como así yo soy, pues así se quedan, porque no cambian. Pero la presencia de Dios produce en nosotros un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios. Y podemos hacer como Jesús: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto podemos decirle eso al Señor en esta mañana? Que se haga su voluntad y no la mía. Que se haga su voluntad y no la mía. Si estás con tu cónyuge, tómale la mano ahora al lado. Si estás con tu hijo, tómale la mano. Ahí donde estás, dile: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu propósito y no mi emoción. Que yo viva, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu mandamiento. Que yo viva, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres hacer con nosotros, porque tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora que somos creyentes, tenemos un deber mucho más precioso y más deseable por todo aquel que vive en la oscuridad. Lo que desea es ver la luz de Cristo, y nosotros como creyentes la hemos visto, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Y eso es algo que debe darnos gozo y alegría. La Biblia dice que estemos siempre gozosos. Solamente vamos a lograr eso cuando vivimos en la verdad del Evangelio, cuando vivimos en la verdad de Dios. Así que no dejes que tu vida sea presa ni sea gobernada por los sentimientos. Hay días que lo que necesitas no es una emoción, es una decisión. Necesitas una decisión de perseverar. Necesitas una decisión de orar. Necesitas una decisión de palabra. Necesitas una decisión de sentarte a crecer y analizar tu vida. Las emociones muchas veces no te van a llevar, pero Jesús libertó tu voluntad para que puedas ver la bondad de Dios, para que puedas ver que servirle a Él y hacer su voluntad cada día es mucho mejor que la experiencia del momento. Es mucho mejor que el estado de ánimo. Así que yo no voy a servirle a Dios por emociones. Le voy a servir al Señor por convicciones, por principios. En el nombre de Jesús. Amén. Y esa es mi oración. ¿Qué tal si te pones de pie? Señor Jesús, oramos en esta hora. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Reconocemos que en tu presencia, dice el Salmo, que hay delicias a tu diestra. En otras palabras, hay alimento agradable para mi vida. Y yo reconozco, Señor, quién tú eres. Yo reconozco, Señor, en mi vida y en mi corazón, que yo no puedo con mi fuerza, que yo no puedo solo con mis emociones, que ha venido la soledad a nuestras vidas, que ha venido el dolor y la angustia y la agonía a nuestras vidas, oh Señor Jesús. Pero en esta hora queremos ir a tu presencia y queremos reconocer que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios poderoso y que tú nos has llamado, Señor, a vivir a la altura de tu verdad y no a la bajeza de nuestras emociones. Tú nos has llamado a vivir a la altura de quien tú eres y de lo que tú has hecho, y que te acuerdas y tienes compasión de nosotros cuando tenemos crisis, pero también sabemos que podemos tomar decisiones que formen nuestro carácter y que nos ayuden a vivir una vida que te agrada a ti sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos en este tiempo
a servirte de esa manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje es para ti, recíbelo con un aplauso. Y recíbelo dándole gloria al Señor. Recíbelo dando alabanza al Señor y reconociendo que Él es un Dios grande y maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.